El 5 de noviembre de 1975 empezó como cualquier otro día de trabajo en el bosque. Yo, junto con mis compañeros de equipo, habíamos salido temprano en la mañana hacia el Bosque Nacional Apache Sitgreaves, en Arizona, para continuar con nuestra tarea de limpieza forestal. No era nada nuevo, solo otro día más de trabajo, o eso pensé en ese momento. Era un día despejado, el sol se asomaba entre los árboles y el aire olía a madera húmeda. A pesar del agotador esfuerzo físico, me encantaba estar en el bosque. La naturaleza siempre me había dado una sensación de libertad. Cortar madera, ver los resultados de nuestro trabajo a lo largo del día, era algo satisfactorio. Mi equipo de trabajo era sólido. Estábamos conformados por 6 hombres, todos rudos, acostumbrados a las largas jornadas y al arduo trabajo físico. Éramos buenos amigos, unidos por la confianza de trabajar en un entorno tan remoto. La jornada transcurrió sin incidentes, hasta que cayó la tarde. Alrededor de las 6 de la tarde, habíamos terminado de empacar nuestras herramientas y nos preparábamos para regresar a casa. Nos apretujamos en la camioneta de Mike Rogers, el líder del equipo, y comenzamos el trayecto por la serpenteante carretera de tierra que atravesaba el bosque. Mientras avanzábamos, el cansancio de todo el día nos sumía en un silencio cómodo. Entonces, sucedió algo extraño. A lo lejos, en medio del espeso bosque, una luz brillante se abrió paso entre los árboles. Al principio, pensé que era el resplandor del sol poniéndose, pero esa luz era demasiado intensa, demasiado baja. Todos nos miramos entre sí, algo extrañados. Mike desaceleró la camioneta y cada uno de nosotros miraba por la ventana, intentando entender lo que estábamos viendo. Lo que vi entonces me dejó sin aliento. Entre los árboles, no muy lejos de donde estábamos, había un objeto flotante, inmóvil en el aire, emitiendo una luz brillante y pulsante que bañaba todo el claro en un resplandor anaranjado. No era como nada que hubiera visto antes. No era un helicóptero, no era un avión, y definitivamente no era un reflejo de alguna luz terrestre. El silencio en la camioneta se volvió denso, cargado de asombro y temor. Nadie sabía qué decir. Algo en esa luz parecía imposible. Fue entonces cuando, sin pensarlo mucho, bajé de la camioneta. No sé qué me impulsó a hacerlo. Quizás era la curiosidad, o la sensación de que necesitaba ver aquello más de cerca. Escuché a Mike y a los otros gritar mi nombre, diciéndome que no fuera, pero no los escuché. Sentía que mis piernas se movían solas, llevándome hacia esa luz. Algo dentro de mí me empujaba, como un instinto irracional que no podía controlar. Mientras me acercaba al objeto, el resplandor se volvía más intenso, cegador. Sentí una vibración en el aire, una especie de zumbido grave que me envolvía. No sabía qué estaba haciendo, ni qué esperaba encontrar. Pero lo que sucedió después me tomó por sorpresa. De repente, una luz me golpeó. Era una luz tan intensa que no pude ver nada más. Sentí como si me hubieran lanzado al aire, como si mi cuerpo hubiera perdido toda conexión con el suelo. Luego, todo se volvió negro. Un silencio absoluto me envolvió. Y eso fue lo último que recuerdo de esa noche. Cuando volví en mí, no supe cuánto tiempo había pasado. Mi mente estaba desorientada, mi cuerpo pesado, y una extraña sensación de presión me envolvía, como si el aire fuera más denso de lo normal. Abrí los ojos lentamente, pero el entorno que me rodeaba era difuso, borroso, casi como si estuviera mirando a través de una niebla espesa. Lo primero que noté fue el techo sobre mí. No era un techo común, sino una superficie metálica, brillante y curvada de manera extraña, como si todo el espacio en el que me encontraba estuviera diseñado de manera antinatural. Las luces eran suaves, parpadeantes, proyectando sombras extrañas a mi alrededor. Me incorporé, aunque mi cuerpo se sentía pesado, como si algo me hubiera drenado la energía.
Intenté recordar cómo había llegado allí, pero los eventos se mezclaban en mi cabeza. La camioneta, mis compañeros, la luz brillante, y luego, el vacío. ¿Dónde estaba? Mi corazón comenzó a acelerarse al darme cuenta de que no reconocía este lugar. Definitivamente no estaba en el bosque, ni en el coche de Mike, ni en ningún sitio familiar. Me levanté, tambaleándome, y fue entonces cuando vi lo que me rodeaba. Estaba en una habitación cerrada, con paredes curvas y lisas, sin ventanas, solo paneles metálicos que parecían brillar débilmente desde dentro. La luz provenía de un punto indeterminado, pero era una luz fría, artificial, que parecía no tener origen visible. La cama o camilla donde había estado acostado era extrañamente lisa y fría al tacto. Mi respiración se aceleraba y el pánico empezó a apoderarse de mí. Intenté buscar alguna salida, algo que pudiera ayudarme a entender dónde estaba, pero entonces lo vi. No estaba solo. Cerca de mí se encontraban 3 figuras pequeñas, humanoides. No eran como nada que hubiera visto antes. Sus cuerpos eran delgados, frágiles, con piel pálida y cabezas grandes, desproporcionadas para sus cuerpos. Sus ojos eran lo más perturbador de todo. Negros, inmensos, vacíos, sin pupilas, sin vida. Esos ojos me miraban fijamente, como si estuvieran estudiándome, como si yo fuera un objeto de observación. El miedo se apoderó de mí de golpe. Retrocedí, tropezando con la camilla en la que había estado, y mi mente intentó procesar lo que veía, pero no podía. Aquellos seres se movían con una calma que resultaba perturbadora. No decían nada. No hacían ningún ruido. Solo me miraban. ¿Qué quieren?, grité, pero mi voz resonó en la habitación, sin respuesta. El silencio era tan absoluto que hacía que todo fuera aún más surrealista. Sentí que el aire se volvía más denso, casi irrespirable, y el miedo me impedía pensar con claridad. Intenté moverme, buscar una salida, pero las figuras avanzaron lentamente hacia mí, como si no hubiera prisa en sus movimientos. En un impulso de pánico, busqué algo, cualquier cosa con la que defenderme. Pero antes de que pudiera hacer nada, una de las figuras levantó una mano y sentí una presión extraña en mi cabeza, como si algo invisible estuviera manipulando mis pensamientos. De repente, mis movimientos se detuvieron. Era como si mi cuerpo ya no me perteneciera. No sé cómo describir la sensación, pero era como si hubieran desconectado mi mente de mi cuerpo. Podía verlos, podía sentir el terror en mi pecho, pero no podía moverme. Estaba completamente inmovilizado, atrapado en mi propio cuerpo, mientras esos seres seguían avanzando hacia mí. Uno de ellos, el más cercano, se inclinó sobre mí, y entonces lo vi más de cerca. Su rostro era liso, sin expresión. No había emoción en esos ojos negros, solo una mirada fría, calculadora. Sentí que intentaba entender algo de mí, como si estuviera escaneando mi mente, buscando algo que yo mismo no comprendía. El pánico seguía creciendo, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado, no solo físicamente, sino mentalmente, en una situación que no podía controlar. De repente, sentí una extraña presión en mi cabeza, como si me estuvieran hurgando en la mente. Las imágenes que seguían eran borrosas, fragmentadas, pero lo siguiente que recuerdo es una luz más intensa que llenaba toda la habitación. Aquellos seres seguían moviéndose a mi alrededor, como si se prepararan para hacerme algo, y yo no podía hacer nada para evitarlo. Y una vez más, la oscuridad se apoderó de mí. La sensación de vacío y oscuridad me envolvió de nuevo, pero esta vez no fue como cuando la luz me golpeó por primera vez en el bosque. Era más profunda,
más aterradora. No había noción del tiempo. Podían haber pasado minutos o días y yo no lo habría sabido. Lo único que recuerdo después de perder la conciencia fue un frío que me calaba los huesos. Cuando volví en mí, estaba en una habitación diferente. El entorno ya no era esa pequeña sala sin ventanas donde me habían observado aquellas figuras, pero seguía siendo igual de inquietante. Las paredes de la habitación eran más amplias, curvadas, y el aire olía a algo metálico, como si todo el lugar estuviera hecho de acero. Las luces eran diferentes también, más intensas, pero aún suaves, como si no tuvieran un origen definido. Al principio, no me atreví a moverme. Mi cuerpo estaba dolorido, pesado, y todavía sentía que algo me había drenado por completo. Miré a mi alrededor, buscando cualquier indicio de los seres que había visto antes, pero no estaban allí. La camilla en la que estaba acostado era diferente, más suave, pero igualmente fría y alienígena. Me senté lentamente, sintiendo como si el aire pesara sobre mí. Y fue entonces cuando escuché algo. El sonido era débil, casi imperceptible, pero me hizo levantar la cabeza de golpe. Al principio pensé que eran los seres regresando por mí, pero lo que vi me dejó desconcertado. Había otras figuras en la sala. Eran más altos, su complexión parecía más robusta, y lo que más me sorprendió fue que parecían humanos, o al menos lo parecían a simple vista. Llevaban algo parecido a trajes ajustados que relucían con una luz suave, y aunque no hablaban, se movían con una seguridad y firmeza que contrastaba con las pequeñas figuras que me habían examinado antes. Me quedé completamente quieto, mi corazón acelerado de nuevo. Estaba tratando de procesar lo que veía. No entendía si estaba en medio de algún tipo de sueño, o si mi mente estaba jugando conmigo. Pero aquellos seres me miraron, y en sus ojos, aunque no eran negros como los otros, había una expresión impenetrable, como si estuvieran completamente serenos. Uno de ellos, más alto que los demás, se acercó a mí con calma. No hizo ningún gesto brusco ni amenazante, lo que fue aún más inquietante. Aunque no hablaba, sentí que estaba intentando comunicarse de alguna manera. No podía explicarlo en palabras, pero era como si entendiera lo que quería decir sin que emitiera sonido alguno. Mi instinto me decía que, a diferencia de las figuras anteriores, estos seres no querían hacerme daño, pero algo en ellos seguía pareciéndome terriblemente ajeno. Intenté hablarles, pero las palabras no salían con claridad de mi boca. Mi garganta estaba seca, y cada vez que intentaba formular una pregunta, mis pensamientos se mezclaban con el miedo. Solo pude balbucear algo que ni siquiera yo entendí, pero ellos no parecían perturbados por mi confusión. En cambio, uno de ellos me tomó suavemente del brazo. Sentí su toque, firme pero no violento, y me levantó de la camilla como si quisiera que lo siguiera. Lo hice. No sabía si tenía otra opción, y francamente, mi mente estaba tan desorientada que solo quería respuestas. Me llevaron por un pasillo largo, curvado, y a medida que avanzábamos, las luces parecían cambiar de tono, como si respondieran a nuestro movimiento. Todo era extrañamente orgánico, casi como si la nave misma estuviera viva. No hablaban. Ninguno de ellos emitió ni un solo sonido. Pero mientras caminábamos, comencé a darme cuenta de que el entorno, por extraño que fuera, estaba más allá de cualquier cosa que hubiera podido imaginar. No estaba en ninguna estructura humana. Eso era evidente. Había algo demasiado avanzado en todo lo que me rodeaba. Finalmente, llegamos a una sala más amplia. Tenía una cúpula transparente, y al mirar hacia arriba, pude ver estrellas. Era como estar flotando en el espacio, pero la nave estaba en completa quietud. El silencio era ensordecedor. Uno de los seres me llevó hacia lo que parecía un panel de control. No entendía nada de lo que estaba viendo. No había botones ni palancas, solo superficies lisas, con luces que pulsaban intermitentemente.
Me hizo un gesto, señalando algo en el panel, pero no entendí lo que quería de mí. Mientras me esforzaba por comprender qué era lo que sucedía, mi mente volvía una y otra vez a la misma pregunta. ¿Qué querían de mí? Me miraban como si yo fuera la clave de algo, pero no podía entender cuál era mi papel en todo esto. No tenía respuestas, y la incertidumbre era peor que el miedo. De repente, uno de los seres tocó el panel, y un leve zumbido llenó la sala. No sé cómo explicarlo, pero sentí un cambio en el aire, como si la nave misma hubiera comenzado a moverse o activarse de alguna manera. Los seres me miraron de nuevo, esta vez con una especie de aprobación silenciosa, y luego me guiaron hacia otra parte de la sala, donde había algo parecido a una puerta. Estaba desconcertado, pero antes de poder formular una pregunta, sentí que el ambiente a mi alrededor cambiaba una vez más. Mi cuerpo se sentía más ligero, como si la gravedad hubiera disminuido, y la visión se me nubló por un momento. La última imagen que tengo de esa sala es de las estrellas más allá de la cúpula, y esas figuras observándome con una tranquilidad que me seguía aterrando. Y luego, de nuevo, el vacío me envolvió.